Hola, ¿qué tal? Desde Cuba nos volvemos a conectar en transmisión especial a través de Cubavisión Internacional. Me complace estar acompañada de Jesús Muñoz. Hola Rosy, un placer ser parte de este equipo de Cubavisión Internacional. Le invito a acompañarnos sobre Cuba y su gente. Estaremos hablando. Las cubanas y los cubanos participan desde el 1 de febrero y hasta el 30 de abril en un ejercicio democrático como parte de la consulta popular del Código de las Familias. Esta norma jurídica intenta que nuestras leyes se parezcan más a la sociedad en la que vivimos. Este ejercicio de construcción colectiva perseguirá el consenso para garantizar todos los derechos para todas las personas y todas las familias. Rosy, este código reemplazará el de 1975, muy avanzado para su época, por cierto, pero Cuba ya no es ni se parece a la de aquellos años. Te propongo revisar hitos que respaldan la necesidad de esta transformación del Código de las Familias. El Código de la Familia, vigente hoy en Cuba, es una norma jurídica que tiene la virtud de haberse desgajado del Código Civil Español del año 1888. Además, se convirtió en el tercero en el continente americano que se separa del Código Civil. La ley fue sancionada el 14 de febrero de 1975 y puesto en vigor el 8 de marzo de ese mismo año. Este Código de Familia, primero de tal carácter en la historia de nuestro país, consagra en sus normas la completa igualdad jurídica de la mujer y de los hijos en la familia. Es por ello un paso importante en la lucha de la revolución por la igualdad real y verdadera de todos los ciudadanos, hombres y mujeres, negros y blancos, en la sociedad y ante la vida. Los orígenes y proyecciones de actualización del Código de Familia cubano emergen de las demandas de la sociedad en constante renovación y cambio. El Código de 1975 nació para un país que ya no es ni existe. Ejemplo de ello es que la Federación de Mujeres Cubanas articula a diario políticas y programas para lograr el pleno ejercicio de la igualdad de la mujer y su inserción en la sociedad. Han sucedido varias conferencias en el ámbito de los derechos humanos, por ejemplo, como es la Conferencia del Cairo de Derechos Sexuales y Reproductivos, es decir, de Población y Desarrollo, que recientemente cumplió un aniversario, la Conferencia de Derechos Humanos de Viena, las diferentes conferencias internacionales de la mujer, como fue la última de Beijing. Ahí ha estado presente la Federación de Mujeres Cubanas y ha estado en las discusiones y en las negociaciones junto a los expertos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de otras instituciones, en las negociaciones de los documentos, que después han sido documentos programáticos de la Asamblea General de las Naciones Unidas y que ha conllevado medidas a lo interno de los países. La Federación de Mujeres Cubanas organizó en el año 1972 el Grupo Nacional de Trabajo de Educación Sexual, que devino en 1988 en el Centro Nacional de Educación Sexual. El CNSEX ofrece garantías de derecho y acompañamiento jurídico a las personas LGBT y forma activistas para la capacitación y sensibilización masiva de los cubanos en estos asuntos. Estos son procesos complejos y contradictorios. La creación de todos estos mecanismos, de la madurez de una sociedad en estos procesos, realmente lleva a aprendizajes significativos que tienen que ver con las contradicciones entre la producción de sentidos nuevos para una sociedad nueva y la convivencia con los aprendizajes heredados del pasado, donde ahí están numerosos prejuicios que se atraviesan y puntos de vista arcaicos que se atraviesan en los avances que se desean para nuestra sociedad. Cuba firmó la Convención sobre los Derechos del Niño, un instrumento que entró en vigor el 20 de septiembre de 1991. La rúbrica del documento permitió al país valorar lo hecho y cuánto falta por hacer, además de sintonizar sus normas jurídicas con los compromisos internacionales. Una de las estrategias del trabajo en Cuba busca fortalecer las alianzas con instituciones y organizaciones académicas, gubernamentales, jurídicas, activistas, ONGs y diferentes agencias de cooperación
que han permitido avanzar en la atención a la violencia y discriminación en todas sus manifestaciones desde una perspectiva multidisciplinar y multisectorial. Los profesionales cubanos más destacados de estas especialidades, con admirable rigor, han sido capaces de resumir en una ley los derechos y deberes de las vidas diversas y valiosas de la población cubana. Para ellos, nuestro reconocimiento y admiración. Durante 47 años, Cuba ha vivido cambios en la estructura social y demográfica, y esos datos no hablan de otra cosa que de la lógica necesidad de actualizar y renovar una ley a la luz de los nuevos escenarios y los nuevos modelos de familia. Jesús, nos hemos comentado que nos encontramos en el corazón de La Habana Vieja, en el centro histórico de la capital cubana, justamente en el recién restaurado edificio del Tribunal Supremo Popular. Hermosa edificación y también hermosas vistas de nuestra ciudad. Así es. Y ahora ya tenemos a nuestro primer invitado de hoy, jurista de profesión, profesor de la Universidad de La Habana, el doctor Leonardo Pérez Gallardo. Bienvenido. Muchas gracias y la verdad muy agradecido por la invitación cruzada que me permite estar aquí con ustedes hoy. Gracias a usted, profesor. Profesor, ¿ha sido usted miembro de la comisión redactora de este Código de las Familias que debatimos hoy, las cubanas y los cubanos? ¿Qué deuda salda el Código con la sociedad y la familia cubanas? Bueno, hay una deuda importante desde el punto de vista de la sociedad también y desde el punto de vista de la familia, que es la necesidad del manto protector del derecho. O sea, las familias cubanas extienden los brazos para que el derecho las proteja. Y la necesidad de visibilizar modelos familiares hasta entonces no reconocidos por el derecho, no protegidos por el derecho. Precisamente si la familia es una institución tan importante, trascendental en el orden social, pues la sociedad con ello pues está clamando de que el derecho busque desde su expresión tuitiva o protectora modelos familiares que es necesario proteger y actores en el ámbito sociofamiliar que no están reconocidos, no están visibilizados. Hasta esta fecha no hay una protección de los padres y madres afines, apenas hay un reconocimiento en el ordenamiento jurídico cubano de la protección de las personas adultas mayores, de las personas en situación de discapacidad y de otras instituciones del ámbito del derecho de las familias que, aunque están reconocidas en otros ordenamientos jurídicos, pues en Cuba no están. Además, una de las deudas que se saldan es la de reconocer en el derecho doméstico, en el derecho nacional, los convenios, los derechos, principios, valores que están reconocidos en tratados internacionales de derechos humanos vinculados al ámbito familiar y que han sido ratificados por la República de Cuba. La Constitución, profesor, de 2019, refrendada por el pueblo cubano, marcó pauta sin duda para la transformación de nuestras leyes. ¿Cuán respetuoso es el Código de las Familias con esta Carta Magna? Sí, la Constitución de 2019 en el ámbito familiar es un parteaguas. Si bien las constituciones que le precedieron también protegen o reconocen la familia, ninguna fue tan osada y pone un listón tan alto como la Constitución del 19. Primero, por la manera en la que enfoca la familia, que la enfoca desde el plural. O sea, la primera expresión desde el punto de vista normativo está en la Constitución, que en el capítulo 3 del título 4, relativo a los deberes, derechos y garantías, hace alusión a las familias. De ahí que toda constitución necesita normas de desarrollo, se llaman normas de desarrollo o normas infraconstitucionales, que van a establecer, digamos, el estatuto jurídico de los derechos que están contenidos en la Constitución. Precisamente si hay un capítulo dedicado a las familias, donde están los derechos de las familias desde un esbozo constitucional, se requiere una norma jurídica para ello. Cuba tiene un código de familia que data de 1975, recientemente cumplió 47 años, pero este código de familia hoy ni responde a la realidad social cubana, ni responde a la Constitución del 2019, es un código que responde a la Constitución del año 1976. Por lo tanto, el código, uno de los principios que enarbola es la constitucionalización del derecho familiar, o sea, el código responde a esa constitucionalización, o sea, a que la Constitución reconoce, formando parte de su contenido, derechos familiares que posteriormente tienen ese desarrollo en este código. Por eso es que la consulta popular, los debates, cualquier discusión que se haga en materia de familia y hoy en este código que estamos construyendo, tiene que hacerse siempre desde la sombrilla constitucional, desde esa sombrilla que nos protege.
Por lo tanto, estos derechos que se van a reconocer tienen que ser derechos a tono con la Constitución, valores a tono con la Constitución, principios a tono con la Constitución. Y el Código ha sido sumamente respetuoso de ese diálogo de fuentes, Constitución por un lado, Código de las Familias por otro. Coherencia, profesor. Coherencia del ordenamiento jurídico es algo importante y esa coherencia irradia mucho más que el vínculo o el diálogo Constitución, Código de la Familia. Irradia a otras normas jurídicas. Tiene que haber coherencia entre el Código de las Familias y ahora la reforma en materia de derecho penal, en el Código Penal. Tiene que haber coherencia entre el Código de la Familia y la futura ley inmobiliaria en la reforma del Código Civil. O sea, todo el ordenamiento jurídico tiene una vocación de sistema. Y bueno, es importante ver qué significa el sistema jurídico y en esto, y lo hago a modo de ejemplo porque les puede resultar útil, como el organismo humano está integrado por sistemas. Bueno, eso sucede también en el ámbito jurídico. Profesor, la comisión redactora ha hecho énfasis en la utilización del derecho comparado para la elaboración de esta norma. ¿Cómo se inserta Cuba en este escenario internacional de reclamos de derechos, igualdad de género, respeto a la tercera edad, la infancia, la comunidad LGBTIQ+? Sí, el derecho de la familia es un derecho muy transversal y por lo tanto en ese derecho de la familia tienen que haber una convergencia, un ecumenismo de los derechos de determinados sectores en el ámbito sociofamiliar. Algunos que forman parte de lo que se dice con razón que son personas en situación de vulnerabilidad y usted ha mencionado ellos. Esto motiva también esa convergencia entre el proyecto de Código de las Familias y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Cuba. Usted habla del derecho comparado. El derecho comparado es un método de investigación jurídica y cuando se legisla, no solo en Cuba, sino en cualquier parte del mundo, se buscan referencias. Claro. Y uno busca las referencias más progresistas, las referencias que suponen cambios y que intentan buscar atemperar el derecho a la realidad. Por eso se modifican las normas jurídicas. Si no hubiera un cambio social que lleva a la reforma, es la sociedad la que lleva a la reforma normativa. La reforma normativa no lleva a la reforma social, y viceversa. Entonces, esa necesidad de actualización, muchas veces usted tiene que tener en cuenta, atemperarlo. Por eso siempre hablamos que el proyecto de código tiene un sello cubano, tiene un sello latinoamericano, porque la familia, en este caso, también es muy importante. Cuando uno hablaba de la familia cubana tiene elementos que la caracterizan, que la tipifican, pero forma parte de esta gran familia que es la familia latinoamericana. Por eso hay códigos civiles latinoamericanos como el modelo de Código Civil y Comercial Argentino que se tuvo como referencia, el derecho brasilero por la importancia que ha tenido en determinadas instituciones se toma también como referencia, y por supuesto el derecho histórico cubano, el tracto histórico que tiene Cuba, que ha sido muy rico y que no solo hay que tomar como referencia el Código de Familia 75, sino toda la legislación desde la época colonial hasta la fecha actual. El contexto cubano actual. Y por supuesto el contexto, las investigaciones que se han hecho también fuera también del derecho, porque es que el derecho de las familias abreva en fuentes no necesariamente jurídicas. Las fuentes de información que pueden dar las investigaciones hoy, las tesis de doctorado, claro, los trabajos de maestría de otras áreas, de la psicología de la familia, de la sociología, claro, de la demografía, de la comunicación social, porque también es importante. Todos hacen una especie de una simbiosis y que lleva a que este código no se puede negar que tiene un viso académico, o sea, tiene una visión también académica, y por eso es que se busca una balanza entre la academia y la savia popular. Sin duda una unión que brinda buenos frutos. Sí. Rigor científico y también la sociedad guiando un poco la transformación de las leyes. Gracias, profesor. Solo por ahora, manténgase con nosotros que en breve estaremos de nuevo intercambiando. Muy bien. Normalizar la diversidad familiar que existe hoy en Cuba. Ese es uno de los principales desafíos que para Francisco Rodríguez Cruz plantea el nuevo Código de las Familias que se debate en la isla. Asegura que el proyecto superó sus expectativas y tiene claro cómo será su voto. Por supuesto que mi voto va a ser favorable al código. Y yo pienso que todo el mundo debería reflexionar sobre la necesidad de ese voto positivo, porque de alguna manera
más allá de que estemos de acuerdo o no con todos los elementos del proyecto, sí va a representar un paso gigantesco en el desarrollo social de nuestro país. Como nudismo emocional describe el trabajo que hace más de 10 años lleva en su blog Paquito el de Cuba. En ese espacio comparte a través de su historia de vida cómo es ser periodista, martiano, comunista, gay, padre, paciente de SIDA, y lo hace con el fin de cambiar esa mirada prejuiciada de la sociedad hacia quienes tienen una orientación sexual o identidad de género no heteronormativa. Es importante que todo el que pueda y se sienta en las condiciones para asumir con naturalidad ese rasgo de la personalidad de cada persona, de cada uno, que es su orientación sexual, pues lo haga, porque eso contribuye de alguna manera a que la sociedad vea que somos iguales que todas las demás personas, o sea, que tenemos responsabilidad, algunos somos mejores, algunos somos más malos, pero tenemos también nuestras obligaciones y cumplimos determinadas tareas disímiles en la sociedad cubana como en cualquier otra. Por eso destaca Paquito lo significativo de la consulta popular, porque es necesario que todos nos sintamos identificados en el nuevo Código de las Familias y se dejen a un lado los prejuicios. Plantea que sea tan normal hablar una mujer sobre su esposo que un hombre sobre su esposo. Y la hemos asumido con un poco de pena, con un poco de bochorno, como que de eso no se habla. ¿Por qué? Si sencillamente son maneras tan válidas y tan bonitas de querer como cualquier otra. Desde su óptica, Paquito explica que para él lo más fácil fue reconocerse como gay e iniciarse en el activismo, no siendo así la tarea de explicar y educar a los que les rodean. Lo más difícil quizás fue mantenerlo en el tiempo y ir asumiendo determinadas, ir incorporando a mi alrededor, a mi familia, a mis amistades, irles creando esa conciencia de la necesidad que yo tenía desde lo personal, pero que además me rebasaba a mí como individuo y tenía que ver con las necesidades de toda la sociedad. Consciente de que aún existen muchos prejuicios, estereotipos y tabúes en torno a la sexualidad en sentido general, Paquito es un convencido de la trascendencia del nuevo Código de las Familias y de quiénes serán los que más ganen. La familia que formará mi hijo no tendrá quizás los inconvenientes que hemos tenido las generaciones anteriores, y para mí eso es lo más importante. No trabajamos incluso para uno mismo, sino para los que vendrán. Un futuro promisorio es el que espera Paquito para la Cuba de hoy, en la que como sociedad resultemos más fortalecidos y protegidos, con un código en el que todos y todas estemos en igualdad de condiciones cuando construyamos nuestras familias. A pesar del reconocimiento que hace el proyecto de Código a la Igualdad, hay otras normas que rigen el funcionamiento de la sociedad cubana que limitan el ejercicio pleno de derechos. Veamos la historia que un equipo de prensa nos cuenta. Mónica y Elizabeth protagonizaron el 23 de diciembre del 2007 la primera boda homosexual en Cuba que fuera respaldada por el Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX. Vestidas de novia y acompañadas por familiares y amigos, iniciaron con esta ceremonia simbólica su proyecto de vida. Y realmente hicimos una ceremonia hermosísima, llena de amor, llena de mucha entrega, mucha ilusión. En aquel momento no pensábamos que iba a ser algo tan significativo para la lucha por nuestros derechos como está siendo hoy en día, ¿no? Que realmente en aquel momento, después de nuestra boda, fuimos como un ejemplo y como una fuerza para toda la comunidad a seguir y perseguir nuestros derechos y nuestros deseos y sueños. Su proyecto como familia se consolidó no solo en la unión sentimental de ambas, sino también en la construcción de un emprendimiento privado que continuará con más de 60 años de legado familiar. El Arca de Noé se tradujo poco a poco en lo que es hoy, un café dulcería ubicado en la capital del país que, a pesar de las adversidades y como su nombre refiere, se mantiene a flote. Comenzamos como una dulcería bien chiquitica, teníamos una vidriera en el portal de Casa de Mónica, en 23. A partir de ahí empezamos a crecer
y hoy tenemos un salón climatizado, que tenemos un área de elaboración bastante grande. Legalmente el negocio está a mi nombre, porque yo soy la que vivo en esa casa, y Elizabeth legalmente no tiene ningún derecho. Ella es una trabajadora contratada mía, y realmente eso es bastante lamentable. En Cuba, al no existir aún disposiciones generales que conciban y reconozcan legalmente uniones como la de Elizabeth y Mónica, otras leyes como las del sistema tributario, que tanto podrían favorecer a los emprendimientos privados, tampoco lo hacen. Hubo un momento en que llegó una inspección y cuando llegaron, bueno, las dos fuimos a atender a la inspección y a mí me dijeron que tenía que salir. Porque ella no era nadie. O sea, legalmente ella no podía estar en la reunión porque legalmente no era nadie. Y es realmente muy injusto. Elizabeth era la que podía defender la parte de es que las respuestas las tenía yo. Exactamente. Yo lo mío era el público, la venta, la imagen del local, pero realmente todo el conocimiento legal lo tenía Elizabeth y no pudo estar. La verdad es que rechazo directo nosotros no hemos sentido. Nosotros las trabas las hemos sentido por parte de las instituciones porque legalmente no tenemos derecho. Hemos sentido trabas incluso a la hora de salir a otro país. Por ejemplo, cuando fuimos a un viaje a España y tuvimos que demostrar que éramos pareja, demostrarlo con cartas de amistades, con cartas de periodistas que nos habían hecho entrevistas, con fotos, con cosas, demostrarles a ellos que éramos pareja para que pudiéramos salir como pareja porque íbamos a hacer un tratamiento de fertilización. Y nos estaban tratando como personas independientes y no como una pareja que somos. El diálogo con Elizabeth y Mónica ha sido a través de Internet. Desde hace 2 años se encuentran viviendo fuera de Cuba para poder materializar su proyecto como familia. Bueno, en estos momentos estamos en Chile, vinimos a un tratamiento de fertilización, ya llevamos... Sí, desde el 2017 intentándolo. Unos cuantos años. y finalmente, en medio de una pandemia, acá estamos encerradas. Y lo logramos. Pero sí, bien. Fue una ilusión muy grande poder intentarlo en Cuba. No están los medios, no están las leyes, no está la aprobación. No tuvimos que venir para acá. Era imposible, claro, era completamente imposible. Pero al final, acá nos casamos. Podemos inscribir a nuestro hijo como inscrito, como parte de las dos, como parte de nuestra familia que somos. Y exacto, es algo puede tener los apellidos de las dos. Y es algo que no podemos lograr en Cuba y hemos tenido que venir a otro país a lograrlo. Sí, van a nacer acá, va a tener una nacionalidad chilena. ¿Y qué? Él es cubano, nosotros somos cubanas, va a vivir en Cuba con nosotras. ¿Y dónde están sus derechos? Nuestros derechos también. El nuevo Código de las Familias Cubanas transformará, sin dudas, la realidad de historias como esta. En estos momentos estamos lejos, pero estamos pendientes de todo lo que está pasando, porque nuestro sueño es poder llegar a Cuba con este hijo en brazos, podernos casar en nuestro país, poderlo inscribir como nuestro hijo en nuestro país, poder llevar un negocio juntos, incluso él siendo parte de este negocio legalmente, poder tener una casa a nombre de las dos, poder tener legalmente todo lo que con tanto sacrificio, con tanto trabajo, con tanto esfuerzo hemos conseguido. Desde que comenzaron a circular los anteproyectos del código, Rosy, las redes sociales han sido escenario de múltiples y candentes debates. Entre los temas más comentados en Internet han estado los derechos de la niñez y la adolescencia a través de los cambios de términos de patria potestad por responsabilidad parental y la incorporación de autonomía progresiva. Es válido resaltar que el código es respetuoso con los compromisos internacionales firmados por Cuba desde el siglo pasado, entre ellos la Convención de los Derechos del Niño. A propósito, el colega Carlos Manuel Gallardo intercambió en exclusiva con representantes de UNICEF en Cuba y aquí tenemos sus consideraciones.
Muchas son las opiniones y los análisis que ha generado el nuevo proyecto de Código de las Familias en Cuba durante el proceso de consulta popular al que es sometido este importante documento, cuyo basamento tiene respaldo legal en la Carta Magna de la Nación. Pero llegar a tales instancias no es fruto del azar. Cuba fue uno de los primeros países firmantes en 1991 de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, tratado internacional de carácter vinculante que vio la luz en el año 1989. No basta simplemente confirmarla o ratificarla, sino que la Convención debe ser una realidad para los niños y las niñas de cada país. ¿Cómo se hace efectiva la Convención sobre los Derechos del Niño? A través de las normas jurídicas, armonizando las normas jurídicas nacionales con los postulados convencionales, con los postulados de la Convención sobre los Derechos del Niño. Asimismo, los estados adscritos a esta norma internacional deben refrendar su contenido a través de políticas públicas y sociales, así como de decisiones administrativas, judiciales, familiares o comunitarias que guarden relación con los niños, niñas y adolescentes, temas en los que Cuba ha trabajado por más de 6 décadas de conjunto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. El trabajo de UNICEF en Cuba está organizado a través de 3 pilares fundamentales. Uno que tiene que ver con asegurar que todos los niños sobreviven y prosperan, con un enfoque en salud materno-infantil, en nutrición y en salud adolescente. Un segundo pilar que tiene que ver con asegurar que todos los niños aprenden, y ahí el enfoque que damos es justamente de una educación inclusiva, con un enfoque en particular con niños con discapacidad. Y tenemos una tercera línea de acción que tiene que ver con la protección de la niñez, y ahí lo que buscamos es promover entornos protectores a la niñez, tratando de reducir la violencia hacia los niños, y asegurando una protección de sus derechos y promover su participación en decisiones que les atañen. Estos 3 aspectos están recogidos en el nuevo Código de las Familias cubano, partiendo de una caracterización actualizada de los nuevos escenarios en los que se desarrollan niños, niñas y adolescentes en el entorno familiar. Hay como una especie de cambio de paradigma en relación con el enfoque que hacen los padres de los niños acerca de por dónde quieren conducir la crianza, que tiene que ver justamente con el cambio que internacionalmente y también en nuestro país se viene dando con esta propuesta de mirar la infancia como sujeto de derecho. Y hay, digamos, que familias que no hacen una escucha debida de todas estas conceptualizaciones y miradas acerca del niño que lo dignifiquen como sujeto de derechos, y en ese sentido el código entonces tiene un valor educativo. Otro de los elementos que destacamos en relación con este código tiene que ver con que responde o da solución a un grupo de recomendaciones que le hiciera a Cuba el Comité de los Derechos del Niño, un órgano de tratados encargado de velar porque la convención se cumpla por cada uno de los estados firmantes y ratificantes. De igual manera, el nuevo proyecto de Códigos de las Familias en Cuba reivindica acápites no recogidos en el vigente y que responden a los diferentes tipos de familias presentes hoy en la isla. Rosy, habíamos comentado la importancia que tiene en este proceso de construcción colectiva la participación de todos, y por supuesto también participan los residentes cubanos en el exterior. Ellos lo hacen en las sedes diplomáticas de Cuba en las diferentes naciones. Un ejercicio democrático que necesita de todos. Y para conocer sobre cómo ha sido esa consulta popular fuera del país, nos acompaña, vamos a decirlo porque está muy largo el cargo, Laura Puyol, subdirectora de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior de la Cancillería Cubana. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Laura, teniendo en cuenta el antecedente que significó la consulta popular de la Constitución en el año 2018, ¿cómo se ha concebido este proceso ahora con el nuevo Código de las Familias? Sí, venimos de una experiencia exitosa, además de un marco histórico creado a partir de la participación popular fomentada de los cubanos residentes en el exterior en el proceso de consulta popular de la Constitución en el año 2018. En esa ocasión participaron más de 130 países, desde más de 130 países se recibieron criterios y cerca del 40% de los cuales fueron incluidos finalmente en la Carta Magna, lo cual nos dejó siempre satisfechos y con el deseo y la seguridad de que esto sería una experiencia a repetir. Llega el momento de la consulta popular del Código de las Familias
y estamos implementando un proceso similar al que se realizó en esa ocasión a través de un sitio web de manera electrónica que se puede acceder, Nación y Emigración, que es el sitio web desde donde se divulgan las noticias de los cubanos residentes en el exterior, tanto los cubanos residentes en el exterior como las personas que se encuentran temporalmente fuera del país y no pueden participar en sus reuniones que les corresponden por su localidad de residencia, pueden unirse a ese proceso. Pues es muy sencillo, se identifican, crean confirman su identidad y ya pueden acceder a depositar sus criterios, opiniones y consideraciones sobre esta propuesta. Laura, ¿ya tienen registrados datos cualitativos, cuantitativos de la participación de los cubanos en este proceso de consulta popular? Sí, este proceso viene ya realizándose hace más de un mes y hemos recibido numerosas consultas de diferentes países, entre ellos, bueno, los principales destinos migratorios de los cubanos, evidentemente Estados Unidos, México, Venezuela, España, pero también desde localidades como Noruega, China. O sea, tenemos Brasil, tenemos registrado participaciones desde varios países y con criterios bien fundamentados sobre los temas que son también los temas más candentes. Los que preocupan a los cubanos. En general, o sea, se ve que hay un conocimiento del documento también en los criterios vertidos, se ve que no es una opinión sin conocimiento, sino que son personas que deseosas de participar en este proceso, han estudiado el documento y ponen siempre sugerencias, criterios y opiniones acerca de los temas más candentes, sobre todo también en el caso de las consultas populares que se realizan aquí en Cuba, como es el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, de la cuestión de la patria potestad y de la cuestión también, sobre todo, del tema de la ancianidad y todas esas cuestiones. Es lo que más frecuentemente se ha recibido. Laura, ¿qué importancia le concede la Cancillería cubana a involucrar a la comunidad cubana en este proceso? La configuración como tal de la familia se ha vuelto más abierta a la participación de los cubanos, aun cuando han emigrado o durante el tiempo. Existe también esta variante de que hay cubanos que sin emigrar se mantienen durante largos periodos de tiempo fuera del país, y esto enriquece mucho y complejiza mucho también nuestra realidad. Pero este código, la propuesta que se está discutiendo, plantea soluciones importantes a lo que son algunas de las demandas que más nos hemos encontrado desde el trabajo consular nosotros, como es el tema, bueno, en primer lugar es un código que moderniza nuestra legislación, y ya solamente con ese hecho de modernizar la legislación cubana, la tempera, la hace más fácil de conversar con las legislaciones de los países en los cuales se encuentran los cubanos, que esos conflictos son frecuentes por el actual atraso que tiene nuestra legislación. Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación a Cubovisión Internacional, y les propongo a ambas irnos hasta Ecuador. La colega Lourdes Stutzer pues nos trae un reportaje donde tiene opiniones de varios cubanos que ejercen su derecho en esta consulta popular precisamente desde Ecuador. Una legislación que busca ser inclusiva, que busca reflejar la sociedad que tenemos y sobre todo la que tenemos, pero con una mira hacia conquistar mayores niveles de justicia social. Definitivamente tiene que dejarnos un país mejor. Uno de los aspectos que me ha llamado mucho la atención dentro del código es el reconocimiento de los abuelos con sus nietos. ¿Quién de nosotros que no ha tenido sus abuelitos cerca no sabe lo que representa que los abuelos se les reconozca su derecho dentro del nuevo código? La paternidad que puede ser múltiple, que la madre, el padre, el que participó biológicamente, el que no, todas esas cosas, yo creo que se pueden dejar un poco a la parte sentimental, y yo no considero que deban estar contenidas dentro de la ley. Nuestra sociedad ganará, nuestra norma se parecerá más a la familia cubana y ampliará sobre todo los derechos de todos los miembros de esa familia. No importa el sexo, no importa la edad o las discapacidades, lo importante es que todos se vean reflejados ahí. Yo lo veo como un código muy revolucionario que abarca muchos aspectos de la pluralidad y la diversidad que existe en nuestra sociedad, protege a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a los adultos mayores. Vamos a vivir en un país mejor,
más culto, más inclusivo, y pienso que sí, que por supuesto, mis hijos, mis nietos, precisamente para eso se hace. Muy técnico. Yo en lo particular, para entender algunos artículos, tuve que solicitar ayuda de especialistas y considero que eso sí se tiene que tener en cuenta, o sea que en base a que sé que es una ley y que tiene que tener términos jurídicos propiamente, pero como se ha llevado debate popular y nuestro pueblo es tan diverso, pues quizás aterrizarlo un poco más a los conceptos, a los criterios de la media, para que se puedan entender mejor algunos artículos. En breve, todos los cubanos residentes en el exterior podrán acceder a la interfaz habilitada en la web Nación y Emigración para trasladar sus propuestas o modificaciones al proyecto del nuevo Código de las Familias. A continuación, algunas recomendaciones para facilitar este proceso y asegurar que sus comentarios naveguen de forma segura. Evite acentuar los nombres y apellidos. Esto entorpece la búsqueda y realmente no es necesario. Utilice mayúsculas, por lo menos en los datos generales de identidad, no así en las propuestas. Emplee siempre los nombres y apellidos que aparecen en su certificación de nacimiento. Al declarar el pasaporte, no deje espacios entre las letras y los números. La fecha debe tener el siguiente formato: año, mes, día. Elija el número de artículo que desee comentar, modificar o realizarle una adición. Se entiende por modificación toda propuesta dirigida a quitar, incluir o cambiar palabras o frases en un párrafo. Adición es la inclusión de un párrafo nuevo con una idea que no aparezca en el documento. Eliminación es cuando implica excluir un párrafo por considerarlo innecesario o por tener criterios en contra de su contenido. Dudas cuando se trate de párrafos, oraciones o frases que no se entiendan, ofrezcan confusión o generen inseguridad ante lo expuesto en el documento. En caso de dudas, consulta el tutorial que se encuentra en la planilla online. Sus opiniones cuentan. No deje de formar parte de este proceso. Los miembros de la comisión redactora han insistido en que el proyecto de código reconoce realidades en la diversidad familiar, no impone ni fabrica modelos de familia, concede derechos a quienes no los tenían. Efectivamente, Rosy, y hacemos contacto entonces con la provincia de Matanzas, en la región occidental de la isla. Ya tenemos en sintonía a Miren Ofelia Ortega. Ella es pedagoga, también es la primera mujer ordenada como pastora de la Iglesia Presbiteriana en Cuba. Ofelia, ¿considera usted que el proyecto de código es respetuoso con la laicidad del Estado cubano refrendada en la Constitución? Yo creo que sí. Desde que empezamos todo el proceso en la comisión del anteproyecto del Código de las Familias, siempre el respeto a la laicidad de la nación era un compromiso para nosotros. De manera que lo que hicimos fue precisamente, lo que hizo la comisión, fue precisamente mirar, y lo que presenta el código es mirar la realidad social cubana. Y la realidad social cubana es una realidad de pluralidad familiar. Es decir, se ve en nuestros hogares, en nuestras casas, esa pluralidad familiar. Entonces, además, el código se auxilió de las ciencias sociales y también de especialistas de pedagogía, de psicología, para el análisis de esa realidad social. De manera que mirando a lo que estaba pasando, esa pluralidad que fue aceptada por el código, pero que ya fue aceptada ya anteriormente, yo quería señalar esto, en la Constitución de la República de Cuba, que aprobamos nosotros el 19 de abril del 2019, donde se acepta allí, y voy a citarlo textualmente, en los artículos 81 al 89, se reconoce y protege a las familias cubanas cualquiera que sea su forma de organización. De manera que ya la Constitución aprobó eso y votamos por eso. Cualquiera que sea la forma de organización de la familia cubana es aceptada y está en la Constitución de la República. Y yo creo que siempre hay que leer el Código junto con la Constitución de la República, porque todos esos artículos del 81 al 89 nos ayudan a entender esa pluralidad familiar que hoy estamos viviendo en cada cuadra, en cada barrio, en cada sector de la población cubana. Y se respeta ese Estado laico que ya hemos afirmado anteriormente.
Los barrios y comunidades del país, incluida la comunidad creyente y practicante de la fe cristiana, están actualmente en debate como parte de las consultas populares del proyecto del Código de las Familias. ¿Cuánto aporta a la ciudadanía al proceso de construcción jurídica como este? Muy importante esa pregunta. Porque mira, estamos ahora en las consultas populares de los barrios, pero antes se realizaron 47 consultas especializadas, que nos reunimos con las iglesias, las religiones, los institutos seculares, las organizaciones ecuménicas. O sea que fueron 47 consultas especializadas, donde se escucharon todas las voces, a favor, con preguntas, con argumentos, pero hubo en realidad un proceso tan hermoso de diálogo que yo creo que eso antecede a lo de las consultas populares. Por eso es que yo diría, por eso es que tenemos un código número 24. Si no hubiéramos hecho esta consulta y aceptado las distintas preguntas, los distintos comentarios que se incluyeron, se fueron incluyendo las versiones. De una versión primera llegamos a la 24. Y posiblemente ahora, después que se terminen las consultas populares, a lo mejor llegamos a un código de familia número 30 o número 40, no sabemos. Es decir, ha habido un respeto muy grande de las opiniones de toda la nación cubana y de todo el pueblo cubano. Incluso aquellos que estaban en contra de algunos aspectos del código también fueron escuchados y no hubo agresividad en esas consultas especializadas. Hubo una solidaridad, un compartir de experiencias. Y se trataron de eliminar los prejuicios de unos contra otros. ¿Cuánto puede aportar realmente, Ofelia, la comunidad cristiana a las familias cubanas? Mira, nosotros hemos publicado el Seminario Evangélico de Teología junto con el Instituto de Género. Publicamos este folleto que le llamamos Familias de Amor e Inclusión, que fue un folleto que nos habla de la pluralidad familiar, que hemos tratado de distribuirlo lo más posible a las iglesias que quieran recibirlo para su estudio. Allí entonces hemos estudiado en una forma muy detallada cómo en la Biblia hay una pluralidad familiar. No solamente es un núcleo familiar de la madre, el padre y los hijos. No, hay una pluralidad familiar en la Biblia que es extraordinaria y lo hemos contemplado en este folleto, que ahora se está sometiendo a estudio en muchas de nuestras congregaciones. De manera que ha habido un aporte de la fe cristiana, yo creo, a todo este proceso. Y también de las religiones cubanas. Hay que decir que hay 8 religiones cubanas. No solamente es la fe cristiana la que hay en Cuba, las religiones cubanas también. Y esas 8 religiones también se han dedicado al estudio de sus folletos religiosos, de sus documentos de estatutos, para ver cómo ellos pueden realmente incluir en su pensamiento y en todo esta realidad de las familias cubanas hoy. Yo creo que eso es muy valioso y eso todo está en lo que nosotros creemos como fe cristiana. Gracias. Gracias, Ofelia, por unirte a este enlace con Cubavisión Internacional. Y nuestro equipo de reporteros recorrió varias calles y comunidades de La Habana para buscar opiniones sobre el proyecto de Código de las Familias. Veamos. En mi cuadra todavía no se ha hecho la discusión, pero yo desde que salió el anteproyecto me lo he leído y me lo he estudiado. Hay nuevos cambios, yo creo que muchos son para mejor. Hay algunos que a ver, no estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, por ejemplo, el tema tan discutido de la patria potestad y la responsabilidad parental, yo estoy de acuerdo. Es un nuevo concepto, pero que ya existe en el mundo entero. Bueno, no lo he leído, pero he estado al tanto. Sí. ¿Qué conoces? Bueno, se está tratando sobre el matrimonio gay, sobre la adopción también de la familia gay de niños y sobre los derechos de los niños también. Dígame. ¿Código de la familia? Sí. Una revolución dentro de una revolución para proteger realmente a toda la familia
de todas las necesidades que tienen actualmente, que no son parecidas a las que teníamos hace muchos años atrás. Eso es lo único que tenemos que aprender y estudiar por el código, estudiarlo para plantear nuestras inquietudes y nuestros acontecimientos el día que tengamos nuestras asambleas en los barrios. ¿Y hay algo específico que le preocupe, que quisiera saber? Las relaciones entre diferentes tipos de parejas, que en la cultura nuestra, en la idiosincrasia nuestra, todavía tenemos eso como un atraso. Y realmente son familias de diferentes sexos, varones o hembras, pero es una transformación completa que tenemos que adaptarle porque las familias deben vivir feliz y contenta. Yo lo veo bien. Yo lo que leo es que hay cosas que son muy naturales ahí, que a veces yo la miro y digo, bueno, eso se ha practicado siempre naturalmente en la familia, lo de atender a los hijos, a las personas mayores, etc. Le compré el código para que se lo leyera y además lo debatimos en la casa y bueno, está bien, quizás desde mi punto de vista o de mi generación, yo soy de 63 y a mí me choca un poco pues algunas cosas como lo de los matrimonios homo, el tema de la adopción de los niños en estos matrimonios. Eso es lo que a mí me choca un poco, que quizás, aunque es una realidad, aunque se vive y uno convive con ellos sin ningún tipo de discriminación. Pero bueno, ese es el debate que tenemos ahora. Estoy también de acuerdo a la pluralidad, a la familia, a todas las manifestaciones diversas que siempre de una forma o de otra han existido y que ahora, o sea, a partir de este nuevo código se pueden exponer libremente a toda costa, siempre con el marco del respeto, del amor, fundamentalmente del amor a la familia. Todo aquel que se respete, que se quiere y que sepa que puede convivir, felicidades. O sea, todo es parte de la gran familia que tenemos en nuestro país y para la sociedad completa que viene en desarrollo. El desarrollo no se puede detener. Yo lo compré, pero simplemente leí lo que me interesaba porque lo estoy leyendo paso a paso. Estoy leyendo el tema del padre de la niña, que estamos separados y entonces yo le hice una demanda para la mantención de ella y como tal, él no le ha pasado la mantención. Y entonces estoy leyendo ese proceso del Código de la Familia. Porque beneficia a la familia y protege a los niños. Algo muy interesante, de verdad. Algo que hacía falta que se hiciera. Es la vida misma, la propia vida que se lleva a la práctica y que ahora se legisla y que ahora, bueno, pues es por ley, es por derecho. Yo creo que se venía viviendo desde hace mucho tiempo y que se estaba incluso aceptando. Hay todavía personas que no lo aceptan. Nosotros, la nueva generación, es más sencillo porque nosotros nacimos más creciendo, mirando esas cosas y ya lo hemos ido aceptando. Ahora, como código está muy bien que tengan derecho a todas las cosas que tienen derecho, no sé, heredar, lo de adoptar, que es un tema más delicado, lo de cómo educar a sus hijos, toda esa serie de cuestiones, lo veo bien. Es para el derecho de las personas en general, no están imponiendo nada, no se está exigiendo una nueva forma de vida, simplemente se está incluyendo lo que ya existía, pero no se reconocía. Veíamos los criterios de la ciudadanía y para comentar sobre algunos de los temas que más han preocupado a los cubanos y a las cubanas, vuelve a nuestro estudio el doctor Leonardo Pérez. Así es, Rosy, profesor. Continuamos el intercambio como lo habíamos prometido. El Código de las Familias, y ya usted lo adelantaba, tuvo un intercambio fructífero con especialistas de varias ramas para que fuera sobre todo una norma aterrizada al contexto cubano actual. Pero, ¿cómo se tradujeron esos datos demográficos a una norma que ofrece garantías y derechos a todas las personas? Sin duda, los estudios demográficos han aportado en la construcción del proyecto de Código de las Familias. Las consultas especializadas fueron muy ricas. Y en el ámbito de la demografía de la familia, bueno, tengamos en cuenta las variables que se manejan. Los demógrafos manejan variables que trascienden para el derecho, como nacimiento, muertes, nupcialidad, consensualidad. Y si hablamos de un código que regula el matrimonio y regula las uniones, unión de hecho efectiva, por supuesto que los aportes de la demografía son muy valiosos. Tengamos en cuenta que el Código de Familia de 1975, hoy vigente, no reconoce, no le da una autonomía a las uniones consensuales. La unión consensual se tiene que transformar en matrimonio. Esto va contra el principio de autonomía privada. La Constitución del 2019, de ahí el impacto que tiene en la reforma del derecho familiar, y por eso hay que explicar por qué el proyecto de código obedece precisamente a esa regulación constitucional, deja claro que las formas de constitución de la familia van a tener como fuentes el matrimonio y la unión de hecho. Precisamente la demografía ha expresado a través de números
la trascendencia que tiene en la realidad cubana las uniones consensuales. Un número importante de uniones consensuales. Los cubanos y cubanas no todos apuestan por el matrimonio, apuestan también por organizar su vida a través de las uniones de hecho. Y el derecho, por lo tanto, tiene que darle un estatuto jurídico, el estatuto jurídico matrimonial, y un estatuto jurídico quizás más flexible en el caso de las uniones de hecho. Y hablo de más flexible en el sentido de cómo vamos a regular la ruptura de la unión de hecho. Una ruptura de la unión de hecho no supone un divorcio, se divorcia las personas que formalizan el matrimonio. Y un estatuto jurídico patrimonial también para las uniones de hecho, un estatuto jurídico patrimonial para el matrimonio. O sea, buscar los dos cauces, porque solo así podemos desarrollar el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y además se potencia la dignidad de la persona, porque cada persona es capaz de escribir en primera persona su propia historia vital. Y en esa historia vital está la manera en la que concibe la forma en que va a constituir una familia. Si su apuesta es por el matrimonio o si su apuesta es por la unión consensual. Unión de hecho efectiva en el dictado del legislador. Profesor, uno de estos índices demográficos es la ancianidad. ¿Qué nos puede decir de esto? Sí, indudablemente los demógrafos llevan tiempo en sus estudios, en sus investigaciones, alertando del envejecimiento poblacional en Cuba. Y ese envejecimiento poblacional en Cuba es importante tenerlo muy en cuenta. Cuba en estos momentos es uno de los países más envejecidos de América Latina y hacia las próximas décadas pudiera ser el más envejecido del continente. Una nota aclaratoria es que abuelidad y envejecimiento no siempre significa lo mismo, porque hay veces que en los medios hablamos de la abuelidad y hablamos de la abuelidad como si se tratara de personas adultas mayores. Tengamos en cuenta que dada la edad en la cual un % significativo de la población cubana formaliza matrimonio, por lo tanto, pues se puede llegar a ser abuelos a edades relativamente tempranas, o bien porque acudieron a la vía del matrimonio, o bien por uniones esporádicas o por uniones consensuales. Bueno, se tiene hijos tempranos y después se tienen también nietos tempranos. Entonces, el ordenamiento jurídico cubano actual no es lo suficientemente intuitivo para las personas adultas mayores y además en relación con los abuelos. En materia de abuelos y abuelas, tengamos en cuenta que el código lo menciona en 4 instituciones, en 4 oportunidades se utiliza la expresión abuelos. El proyecto de código reitera continuamente uno de los principios sobre los cuales se sustenta este proyecto de código es el respeto a la protección de los abuelos y abuelas en la formación de las nuevas generaciones, porque ellos son los que afianzan la identidad familiar. Son los abuelos los que inculcan generalmente tradiciones, valores, costumbres y afianzan el sentido de que los nietos formen parte de esa familia. Por eso es tan importante los abuelos y abuelas en el cuidado familiar. Ahora, por un lado tenemos los abuelos y las abuelas, pero por otro lado también la demografía alertado, y el Código de la Familia responde a un código que busque una protección tanto desde el punto de vista de los derechos personales como desde el punto de vista de los derechos patrimoniales de las personas adultas mayores. Hay un título del código, el título 9 del código, está destinado a la protección y regulación de los derechos de las personas adultas mayores. ¿Cuál es? El derecho a vivir una vida familiar, el derecho a poder elegir el lugar donde se va a vivir, el derecho a determinar una autoprotección futura. ¿Qué implica la autoprotección futura? Toda persona tiene la posibilidad de concurrir ante notario y expresar cómo quiere que se desarrolle su proyecto de vida en la etapa de la vejez. ¿Quiénes quieren que sean sus cuidadores? ¿Quiénes quieren que no sean sus cuidadores? ¿Cómo quiere que se realice el cuidado? ¿Dónde le van a realizar? ¿Dónde desea que sea cuidado a la persona? Incluso el respeto a sus bienes. El respeto a sus propios bienes, que juega un papel importante en el desarrollo de la identidad de la persona y en la realización de la propia persona. Por lo tanto, la autoprotección también, digamos, si yo quiero evitar un encarnizamiento terapéutico, lo puedo también expresar en ese negocio jurídico que se va a instrumentar ante el notario público. Pero también es importante la protección en el orden patrimonial. Los estudios y las investigaciones que se han realizado en el país han reflejado, por ejemplo, situaciones de violencia intrafamiliar, pero de violencia económica o patrimonial contra los adultos mayores. Esa se invisibiliza, porque generalmente cuando hablamos de violencia pensamos que es una violencia física, pero la manipulación del patrimonio, la manipulación de la jubilación de las personas adultas mayores. Y sobre esa base
pues el proyecto de Código de las Familias busca instituciones que pretenda proteger a la persona adulta mayor, aquella persona adulta mayor que necesita un acompañamiento, que necesita alguien que le ofrezca afecto, pero que además que vele por su nutrición, que vele además por su salud, puede concertar un contrato de alimentos. Un cuidador en relación con el cual él se obliga a transmitirle la titularidad del inmueble o se obliga a transmitirle la titularidad de otro bien mueble a cambio de estos servicios. O sea, un contrato en el cual yo estoy financiando mi propia vejez. Y con ello el Estado no me va a abandonar, pero es que el Estado no puede asumir todas las erogaciones que implique, todos los gastos que implique una población cada vez que envejece más, en el cual, lo dice claramente la Constitución, en la protección del adulto mayor hay una tríada de factores: las familias, la sociedad y también el Estado. Y en materia de donaciones, en materia de herencia, que es tan importante que la sociedad muchas veces se preocupa, hay reformas importantes. Se prevé, por ejemplo, que a la hora de testar yo pueda instituir un heredero y a ese heredero le imponga la condición de que para poder heredar me tiene que cuidar y me tiene que asistir. Con ello se busca la asistencia y el cuidado de la persona adulta mayor y, por supuesto, la posibilidad de que sea usted un beneficiario, pero que sea un beneficiario después que usted demuestre que ha cumplido con ese acontecimiento del cual supedita los efectos de la institución de heredero. Profesor, le propongo hacer una pausa y que conozcamos la historia de Nieve, una abuela y una maestra en formación. A la vuelta, seguimos reflexionando. Desde hace algunos años hay más personas mayores que niños en Cuba. La nación caribeña es una de las más envejecidas de América Latina y el Caribe. Solo a finales de 2019, el 20.8% de su población tenía 60 años o más. Para el 2030 se espera que esta alcance un 30%. El Código de la Familia vigente en la isla menciona exactamente en 4 ocasiones a los abuelos, y solo para colocarlos como parte de un listado de personas que pueden dar autorización o asumir alguna función en el hogar. El proyecto ley que actualmente está en consulta popular salda una deuda con las abuelas y abuelos y su vital rol dentro del desarrollo familiar. La profesora Nieves es una de esas abuelas todoterreno y hoy llegamos al capitalino municipio de 10 de octubre para contar su historia. Mi nombre es Nieves Campo Alegre Santiesteban, soy profesora de una secundaria básica desde el año 80. Tengo 62 años, 2 hijos varones, uno de 39 y uno de 24, y tengo también bajo mi cuidado en estos momentos a mi nieta que acaba de cumplir 10 años. Cuando Emily tenía 4 años, quedó al cuidado de su abuela. Al emigrar su padre y la madre no reunir las condiciones económicas para asumir sola la crianza de la niña, acordaron que lo mejor sería que la abuela asumiera. Aunque en ese momento Nieves pensó que sus días de criar a niños pequeños habían terminado, 6 años después asegura que la llegada de su nieta al hogar fue obra y gracia del destino. Es una responsabilidad grande, casi había salido de los 2 míos y tenía que empezar nuevamente con ella. Es una niña estudiosa, es una niña que no me da mucho trabajo y cuando me da un poquito de trabajo lo resolvemos, ella lo sabe. ¿Crees que el estilo de crianza que le da su nieta actualmente difiere en la forma en la que educó a sus hijos anteriormente? Con ellos fui un poquito más fuerte, con ellos fui más recta, más perseguidora. Ella no te da motivo a que tú la tengas tan así, tan seguido, ¿no? Ella es cariñosa y ella roba a su abuela. Mi nieta es lo máximo. Mi nieta es la razón que me inspira a seguir trabajando. Quisiera que la vida me permitiera verla con 18, con 19, con una carrera. Vamos a ver. Nieves se ve reflejada en muchas de las abuelas y abuelos de sus propios alumnos. Su rol como educadora en una secundaria de un barrio vulnerable hacen que situaciones como esta no sean ajenas a su día a día. A ver, me pongo en el lugar que ya ocupo. Te das cuenta cuando ves a esa abuelita sentada en la puerta esperando para que le den noticias de cómo se está portando, o viene a la reunión ella porque la hija o el hijo trabaja, o simplemente porque le tocó, como en mi caso, cuidar a ese niño. Incluir, proteger y dar más derechos a estos núcleos son premisas del proyecto ley del nuevo Código de las Familias. Bueno, estoy leyendo el Código de Familia, es extenso, hay que leerlo paso a paso para poder interpretarlo. Hay puntos que benefician a todas las personas como yo que tienen nietos o sobrinos a cargo, porque te da el derecho a opinar, a decidir, a buscar ayuda de justicia o legal, que es la palabra, si es necesario. Ahí sabemos que está el Estado para apoyarnos.
en caso de que haya una situación con un niño. El proyecto del nuevo Código de las Familias es reflejo de la realidad familiar cubana y se inspira en cotidianidades como las de Emily y Nieves. Rosy, una historia multiplicada en muchos barrios cubanos. Una abuela que de refrendarse el código quedará blindada en derechos y garantías jurídicas más allá del afecto y el amor. Profesor, precisamente y a propósito del reportaje que acabamos de apreciar, el código habla muchísimo de los afectos y precisamente por qué apuntar a lo socioafectivo y no al punto de vista biológico. Quiero aclarar que el código no deja de apuntar hacia lo biológico. El derecho a la familia es un derecho que se sustenta sin duda alguna en el componente biológico. Se ha dicho claramente que el código hace una apuesta a los afectos y a lo socioafectivo a la par de lo biológico. No pretende darle prevalencia a lo socioafectivo sobre lo biológico. Esto es importante que se aclare. No podemos negar que una de las fuentes del parentesco y que la mayoría de las personas están emparentadas sobre la base de un parentesco consanguíneo. O sea, a la par del parentesco consanguíneo se incluye el parentesco adoptivo y se incluye el parentesco socioafectivo. La novedad del código es que pues, el afecto, que es una categoría de la psicología, pues traspasa el umbral de la psicología y llega al derecho. Siempre estuvo en el derecho. Lo que sucede es que no estaba tan visibilizado en el derecho. Y de ahí que la Constitución cubana, vuelvo otra vez a la Constitución, en el artículo 82 se erige en una de las pocas instituciones que hace alusión al afecto. Casi ninguna constitución del mundo hace alusión al afecto, porque dice que las formas de constituir la familia pueden ser a través del matrimonio o a través de la unión de hecho, pero que van a tener como mínimo común múltiplo, bueno, esto lo digo utilizando una expresión matemática, como mínimo común múltiplo el afecto. De modo que el proyecto de Código de la Familia habla de unión de hecho afectiva, habla de la importancia que tienen las relaciones afectivas y regula las relaciones afectivas también en el ámbito de las parentalidades y por supuesto la corresponsabilidad parental que enaltece igualmente el afecto. De igual manera el vínculo afectivo, el abandono afectivo a las personas adultas mayores puede ser una expresión concreta de una violencia psicológica y puede ser además, está previsto en la reforma al Código Civil, que emerge precisamente como consecuencia de la reforma del derecho familiar, de una causa por la cual se le pueda privar de la herencia a aquellos hijos que han abandonado afectivamente a los abuelos. El afecto, por lo tanto, se va a afianzar, porque no cabe duda de que en materia de derecho de las familias, tanta importancia como los vínculos consanguíneos lo tienen los vínculos socioafectivos. Y de ahí, por la razón por la cual aparece un nuevo vínculo parental, una nueva fuente del vínculo parental que se dará sobre la socioafectividad. Las relaciones socioafectivas son las relaciones que se establecen entre personas, digas padres y madres e hijos, pero sobre la base de una posesión constante del estado de padre y una posesión constante del estado de hijo, sin que exista un vínculo consanguíneo. Son las personas que desde los afectos han criado, han desarrollado una paternidad o una maternidad sin existir un vínculo parental establecido. Y ahora llega el derecho y dice, bueno, aunque no haya un vínculo parental biológico, este vínculo parental sustentado en la socioafectividad reconocido por vía judicial también generará una nueva relación filiatoria y un nuevo vínculo parental. O sea, el Código de las Familias, el proyecto, se habla de que es un código de los afectos porque el afecto, por supuesto, emerge, el afecto abre las ventanas, abre las puertas y asoma su rostro, porque no hay un derecho de la familia donde hay afecto, hay familia, y no hay un derecho de las familias que no pueda estar sustentado para que verdaderamente lo sea y proteja a las familias y enaltezca la dignidad humana, debe tener como soporte el afecto. Profe, hemos hecho referencia al afecto, al amor, que es algo que transversaliza a este proyecto de Código de las Familias. Les propongo ver un reportaje que nos ha preparado la colega Valia Martínez Sanz. Adelante. El número de nacimientos en Cuba como resultado de la reproducción asistida de alta tecnología crece cada año. Solo en 2021 la cifra superó los 4.000 alumbramientos pese a la pandemia de COVID-19 y a las limitaciones propias del bloqueo estadounidense contra la isla. Quienes superan a diario esos obstáculos, que en todo el país suman más de 1.000, los médicos, enfermeras, biólogos y otros especialistas, son el aliento de la doctora mayabequense Amarenis Corzo Hernández. Empecé en este programa alrededor de 4 años
más o menos, en Guinness, y entonces allí me hicieron una serie de estudios porque no salía embarazada, y entonces llegaron a la conclusión de que producto de una salpingitis crónica que tuve me imposibilitó tener hijos, y me remitieron para acá para hacerme la fertilización in vitro. En este caso, la fertilización in vitro en la modalidad de ovodonación. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las mujeres, o la mayoría de las mujeres que tienen más de 38 años con poca reserva ovárica, tienen la posibilidad de realizarse una fertilización in vitro mediante óvulos donados. Con 40 años y enfocada en su maternidad, Amarenis optó por una decisión en principio difícil y que hoy involucra, compromete y motiva a una miembro más de su familia. Mi prima Amarenis, se acercó a mí a ver si yo podía, ya que yo tengo 2 niños, a ver si yo podía serle donante de los óvulos, producto de que ella no tenía ninguna candidata. La candidata que tenía era mayor de 38 años y se requiere que tiene que ser menor de 34 años. Yo pienso que sí, que se pueda lograr. Ya han habido muchos casos, lo han hecho en Cuba, y ¿por qué no? Puede ser que yo también lo logre. Una esperanza albergada a lo interno de muchas parejas infértiles y de otras personas no diagnosticadas como tal, que ven en el anteproyecto del nuevo Código de las Familias la oportunidad de ser madres o padres. Si este código logra tener el consenso de toda nuestra población, y pensando que así sea, el Ministerio de Salud Pública ha estado trabajando al unísono en un anteproyecto de ley de salud pública que incluya dentro de sus principales aspectos el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. ¿Qué ventajas tiene el nuevo Código de la Familia que se está discutiendo a nivel de base? Modifica mucho lo que es la afiliación entre los pacientes que se realizan las técnicas de reproducción asistida de alta tecnología. Abrimos las posibilidades para todas las mujeres que estén necesitadas de una donación de óvulos. El proyecto del Código de las Familias, dentro del capítulo 4 de la afiliación asistida, incluye también lo concerniente a la gestación solidaria. Está concebida para pacientes que por una razón o por la otra, por algún estado de salud, han perdido el útero. Y estas mujeres necesitan un útero para poder concebir. Y yo diría que el elemento más revolucionario de ese capítulo 4 es la afiliación que puede ocurrir a partir de hijos que tengan personas de diferente orientación sexual, personas solas, personas de la misma orientación sexual. La maternidad solidaria, un hecho altruista como lo es hoy la donación de óvulos, estará asignada por criterios médicos de inclusión y exclusión de aquellas voluntarias con previa aprobación judicial. Están estudiando todos los criterios, tratar de que todos vean cumplido su derecho, pero desde el punto de vista de salud expresar sus criterios en el orden de protocolos para que se cumpla como se desea con la maternidad solidaria, que no es más que tratar de dedicar su útero y su vida intrauterina en el feto que posee esa mujer para que nazca un niño sano y que pueda ser el placer de una pareja no necesariamente heterosexual. El proyecto de código sitúa a la igualdad, la no discriminación y la dignidad humana en lo más alto de los preceptos. Entre las garantías y derechos que ofrece está la protección a las mujeres dentro del entorno familiar y condena la violencia basada en género. Rosy, precisamente por esta razón hemos invitado al doctor Julio César González Páez. Adelante, profe. Buenas tardes, Leonardo. Buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias. Muchas gracias por esta invitación. Bienvenido a nuestra revista. Gracias. El profesor Julio César, como me gusta llamarlo, padre además, a propósito del código intelectual de varias generaciones de académicos y académicas, es fundador de la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades, activista por la igualdad de género en nuestro país y muy reconocido en la lucha por los derechos de las mujeres siempre, desde la década de los 80, porque desde que estaba en la Universidad de La Habana.
¿Sabes mucho de eso? ¿Lo conoces? ¿Entonces has trabajado con él? Tengo que considerarme afortunado de haber intercambiado desde la universidad e incluso de que me considere uno de sus alumnos amigos desde los años 2010-2011. Es que estas temáticas siempre generan una relación entre nosotros que va más allá de lo académico, es decir, se ubica en lo personal, porque estos temas pasan por uno mismo. Claro. Ese proceso de cambio al que aspiramos en la sociedad y que también tiene que pasar, ha insistido el profesor Leonardo, ha insistido siempre el doctor Julio César González Pajés también, por los hombres que hemos estado en ocasiones un poco al margen de esos cambios y que hoy nos sumamos a las mujeres que siempre han llevado la bandera en cuestiones de igualdad. Leonardo y yo somos de la misma generación de estudio y de profesores en la Universidad de La Habana. Hemos coincidido también con varias generaciones de estudiantes, así que... Bueno, vayamos, profesor, a la interrogante. ¿Qué importancia cree usted que tiene que desde esta norma jurídica se condene precisamente la violencia basada en género? Bueno, era un anhelo de los grupos que desde hace años en Cuba estamos trabajando este tema, que apareciera de forma explícita en un código, no la violencia, sino los diferentes tipos de violencia. Porque creo que hay que leerse muy bien el código, es decir, está reflejado casi todo lo que habíamos visto nosotros desde el punto de vista académico o en el activismo trabajando en las comunidades, y creo que ahora de una forma explícita está en el código. Muchas personas hablan de crear una ley específica para la violencia, pero creo que primero debíamos leer y aprender de esta que estamos refrendando acá, es decir, que esperemos que esté dentro del código cuando sea aprobado. Yo soy optimista, pienso que el código se va a aprobar porque realmente ubicaría un tema que para nosotros había estado primero invisibilizado, porque en el código anterior no aparecía así de esta forma, y también en los debates a nivel social había ciertos prejuicios en ubicar la violencia como una temática dentro de la sociedad cubana, y creo que el código es parte de esta madurez, de una madurez como país en los debates, y una necesidad que ahora vamos a poder tener para trabajar, porque creo que el código, la igualdad ante la ley no es la igualdad ante la vida. Tenemos un código que ahora tenemos que poner en ejercicio, tenemos que también matizar, y ahí el código anuncia todos los tipos de violencia, psicológica, económica, física, porque hay veces cuando hablamos de la violencia pensamos solamente en el abuso físico. El código enuncia todo este tipo de violencia y creo que es un éxito que ya lo podamos tener y que podamos ejercer sobre ella los derechos para las mujeres y para los hombres. No es un código que solamente habla de mujeres, es un código que habla de hombres y mujeres, porque hay veces que veo a los hombres un poco ajenos al código y nos involucra también a nosotros. Entonces, profe, ¿cómo lograr que se incorpore estos términos también en el lenguaje para los hombres, que también lo incorporen? Es muy importante la mirada de Pajés sobre el tema, y cuando hace referencia a que se vean retratados, que se vean visualizados en el código, no solo las mujeres, sino también los hombres. Cuando hablamos de violencia de género, automáticamente empezamos la violencia de género contra las mujeres y no violencia de género contra los hombres. Cuando hablamos de igualdad, estamos sustentando una igualdad porque tradicionalmente la mujer ha estado en una posición, en una situación asimétrica en comparación con los hombres. Pero leamos el artículo 89 del Código de Familia de Cuba, que establece que cuando a la hora de determinar la guardia y cuidado de un niño o una niña, pues si ambos, padre y madre, están en igualdad de condiciones, establece el legislador, se prefiere a la madre. Entonces, ahí hay una situación, una asimetría, pero una asimetría en contra del hombre. Leamos las sentencias o las escrituras públicas que se dice que la guardia y cuidado es unilateral a favor de la madre y que el padre pueda tener los niños los fines de semana, pero siempre y cuando no perturben los horarios de sueño y alimentación. Por lo tanto, parece que los padres tienen toxinas que afectan a un niño en su alimentación. Y con lo importante que es que los padres participen precisamente en todos esos procesos. En esas rutinas de los niños, claro. La importancia que tiene en el día a día, en el proceso de alimentación, en la educación, pues en el sueño, o sea, en toda la vida cotidiana de los niños. Por eso es que se busca esa guardia y cuidado compartida que no está visibilizada en el Código de Familia. Que sean sostén afectivos, a propósito de que conversamos sobre los socioafectivos. Exactamente. Y cuando se habla de una paternidad responsable, pasa por las leyes, pasa por la cultura, pero tiene que haber una visualidad por parte de la sociedad, es decir, de estas nuevas fórmulas. Y yo creo que este código te da la posibilidad también de que podamos ejercer una paternidad responsable apoyada desde la ley.
que anteriormente no estaba claro realmente, y todavía nosotros como Red de Masculinidades recibimos a muchos padres inconformes con los dictámenes que se dan a nivel de juzgado, ¿no? Que no están de acuerdo y se toma la ley. Bueno, la ley al final no tiene tantos matices como para complacer tanto tipo de paternidades que existen. Y yo creo que por eso debemos leer, ¿entiendes?, con esta precisión que nos dice el profesor, cada una de las posibilidades que nos da el nuevo Código de Familia. Desde la Red de Masculinidades, ¿qué importancia le confiere a la labor educativa que debe acompañar al proyecto de código y a su posterior aprobación, ¿no? Pero bueno. Yo creo que lo principal primero es leer, ¿no? Yo he estado en varios debates donde las personas hablan de un código que se lo han leído a la mitad por las redes sociales. Y inventan muchas cosas. Mediado por todas las lecturas que ha habido. Es posible, entonces yo creo que es un poco irrespetuoso de que hablemos de algo que no nos hemos leído. Y creo que el Código de Familia no le quita el derecho a nadie, le da derecho a personas que regularmente no estaban dentro del Código de Familia. Creo que hay que educarnos en este nuevo código, todos los grupos sociales que regularmente hemos abogado por estas temáticas, hacer una lectura desprejuiciada de criterios ideológicos, religiosos o de posición de poder. Creo que es un código para todo el país y merece realmente que podamos trabajar en ello. Las personas que desde muchos años no nos dedicamos, yo no me dedico a las leyes, nos dedicamos de la sociedad civil a formar grupos, en el caso específico de nosotros, de hombres, y muchas veces ha existido por parte de los hombres resistencia al feminismo, por ejemplo, que tiene, ¿entiende? Que aboga por derechos para las mujeres, que no nos quita derechos a nosotros los hombres. Entonces yo creo que en este código que es de la familia, que es para hombres y mujeres, tenemos que aprender a socializar, aprender a debatir, aprender a pactar, es decir, y para eso son las familias. Es decir, tenemos que prepararnos, no nos podemos cansar de educar. Y por eso creo que estamos aquí, para, es decir, todas las personas, las dudas que tengan, que la duda no sea de la ignorancia, que la duda sea quizás por exceso de lectura, no por déficit de la misma. Hay un espacio que sé que ha disfrutado muchísimo a lo largo de los años, fue sede de la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades durante muchísimo tiempo. Y me refiero a la editorial de La Mujer. Allí la colega Lisbeth Penín pues visitó y nos conversan desde la editorial sobre violencia simbólica. De la editorial que también tiene mucho que ver con Isabel Moya. Nuestra Isabel Moya, que está presente también en este Código de las Familias. Nuestra Isabelita. Isabelita, yo estoy seguro que Isabel, y parte de lo que hemos llevado en las leyes, es el pensamiento feminista de Isabel Moya, que siempre fue un pensamiento inclusivo para hombres y mujeres. Ella creo que estará de fiesta donde nos está viendo por este Código de las Familias. Les propongo entonces ver el reportaje de la colega Lisbeth Penín. Así se vivió el 8 de marzo en Cuba. La violencia de género es uno de los problemas sociales y de salud que perpetúan conductas patriarcales en el mundo, en Latinoamérica, y Cuba no está exenta. A pesar de los tantos derechos y equidades alcanzados por la mujer cubana, aún persisten comportamientos machistas arraigados en los ámbitos familiares y laborales, muchas veces naturalizados e invisibilizados. En este sentido, la comunicación desempeña un rol fundamental. Para asumir esa responsabilidad es necesario informar que la violencia existe, es necesario también mostrar la diversidad de sus expresiones. Es necesario también trabajar y, por supuesto, que socializar los costos que tienen las violencias machistas para las víctimas, para sus familiares, para la sociedad, para el proyecto de nación que queremos. Reclamos que en el mundo parecen utópicos son realidades en Cuba desde inicios del triunfo de la revolución. Yo creo que la aparición de los círculos infantiles fue un momento sumamente importante que de la mano de Vilma un poco brindó nuevas oportunidades. Podríamos estar pensando también en la ley de la maternidad, podríamos estar pensando también hoy, por ejemplo, en el tema del derecho al aborto, podríamos estar pensando en el tema de que hoy las mujeres ganan igual salario que los hombres, y uno a veces lo dice acá en Cuba y es algo natural. Es normal y uno no se da cuenta que en muchas partes del mundo se gana por la misma plaza, el mismo contenido de trabajo, un salario diferente.
La violencia de género vulnera los derechos humanos y es importante decir que afecta a todas las sociedades. Que es una política gubernamental y por lo tanto expresa una voluntad política. Que conozcamos cuáles son los roles de la comunicación y también de los otros actores sociales en la estrategia integral de atención y prevención y de respuesta a las violencias de género, que también es una ley en Cuba, por lo tanto es vinculante, todas y todos tenemos responsabilidades como ciudadanía, pero también como instituciones públicas. La voluntad gubernamental en la nación antillana es reducir más las brechas de género y en consonancia con ello, el proyecto del Código de las Familias ofrece protección para las víctimas ante cualquier tipo de violencia. Yo no puedo dejar de decir algo que a mí me conmueve y me parece esencial, que el Código incluye, que es la imprescriptibilidad de las violencias al interior de la familia. Eso en las violencias machistas y en el abuso infantil, en el abuso sexual infantil, es fundamental, porque lamentablemente las mujeres y las víctimas en muchos casos demoran un tiempo, requieren de su proceso, su tiempo, tener compañía, tener redes, sobre todo también darse cuenta de que han sido víctimas, tienen su tiempo. Toda la sociedad debe integrarse en el proceso de concientización y movilización para rechazar la violencia. Los retos son múltiples en materia de género. La intención es alcanzar verdaderamente la equidad y deconstruir paradigmas patriarcales. Importante la labor de la editorial de La Mujer para desmontar estos mitos relacionados sobre todo con la violencia de género. Importante la labor que han realizado en el tema de la violencia simbólica, pero también han visibilizado a las mujeres en espacios no tradicionales de la sociedad cubana. Y continúan con nosotros el doctor Leonardo Pérez y Julio César González Pajés. Julio, continuamos hablando de los retos que aún quedan en la sociedad cubana. Se ha logrado mucho, incluso parte de los reclamos que tienen las mujeres en varios países del mundo ya se han logrado conquistar en nuestro país. Pero ¿qué se puede hacer todavía para desmontar el machismo existente en la sociedad cubana? Yo creo que es fundamental el trabajo que venimos realizando con los hombres. Creo que parte de lo que estamos viendo dentro del Código de Familia son los debates que tuvimos, varias jornadas de masculinidad desde 1996. Los cambios sociales y culturales tardan mucho. Es decir, no, las leyes no son las que van a cambiar la sociedad cubana, sino van a ayudar en ese cambio. Y creo que debemos ser más activos en los cambios hacia el futuro. Ahora estamos hablando de la violencia y otros temas, pero en un mundo cibernético donde aparecen nuevos códigos para las nuevas generaciones, creo que tenemos que estar muy atentos en ver que va a haber nuevas formas de violencia, va a haber nuevas formas de acoso, de discriminación y por supuesto que nos vamos a tener que activar para que este código constantemente se esté actualizando. Y yo creo que para eso la sociedad civil cubana está preparada. La sociedad civil cubana es mucho más diversa de lo que imaginamos. Cuando hablamos de mujeres, las mujeres cubanas no todas son iguales, las mujeres cubanas pasan por mucha diversidad, los hombres también. Y creo que esto es importante y ya nos estamos preparando desde antes, desde el propio debate del Código de Familia. Cuando ustedes nos ven hablando acá a nosotros y muchas veces se insiste en los programas de televisión, es quizás por la necesidad de no perder la oportunidad de hacer un cambio. Cada vez que se ha debatido en algún momento de Cuba algo que genere un cambio estructural, ha existido también la oposición de los sectores más quizás conservadores de la sociedad. En el año 1917 la ley de la patria potestad y en el 1918 la ley del divorcio provocaron quizás unos revuelos más grandes que ahora, lo que no había en redes sociales, no había Facebook. Que no trascendía Es decir, la prensa de la época lo refleja. Lo refleja. Ni el presidente pudo firmar estos decretos. Es decir, que estamos realmente, lo que está pasando ahora es también parte de lo que ha sucedido con la historia de la humanidad. Lo que pasa es que las personas que estamos involucrados tenemos que insistir y convencer a las personas de que estas modificaciones que se están haciendo es para dar derechos a las personas, no para quitar derechos a nadie. Así que yo creo que la sociedad civil está movilizada y seguirá movilizada mientras este código esté en debate y yo aspiro, por supuesto,
de que va a ser aprobado? Yo quiero apuntar que muchas veces se ha dicho, y creo que a mi juicio que es un mito, que si la sociedad está preparada o no está preparada, nunca estará preparada, porque si usted ante el cambio se mantiene reticente, pues ese momento de preparación no es así. O sea, el proyecto de código que hoy se aboca puede ser expresado en el título de una novela de Gabriel García Márquez, o sea, es la crónica de un código anunciado, porque el proyecto de código de las familias pues se ha ido denunciando a través de la academia, a través de las investigaciones y a través de lo que la sociedad poco a poco ha ido reclamando. El código no se impone, el código refleja lo que la sociedad cubana ha ido reflejando en toda la geografía, en el atlas sociofamiliar, y no demográfico, sino sociofamiliar, y aportado también por el derecho. Y por eso se dice que los códigos se parecen más a su época que a sus autores. Ha sido un lujo, Rosy. Muchísimas gracias por haberse sumado a nuestra red. El control machista en las vidas y las relaciones sociales de las mujeres se puede expresar de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando se nos maneja nuestro móvil y nuestras redes sociales para tenernos controladas. Incluso a veces hasta nos obligan a tirarnos fotos para saber dónde estamos. O controlamos quiénes deben o no ser sus amistades. Y se restringe el vínculo con sus familiares de origen. Evoluciona. El control no es amor. Rosy, han sido momentos de diálogo enriquecedor con nuestros invitados. Y de historias muy conmovedoras narradas por nuestros reporteros también. Te propongo que recibamos a una de nuestras últimas invitadas, prestigio del set de Cubovisión Internacional, la reconocida profesora de la Universidad de La Habana, Aurora García Morey. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme a una cosa tan importante como el Código de las Familias. Profesora Aurora, supongo que usted ha estado escuchando los comentarios y las intervenciones de los especialistas tras de la cámara, esperando su momento de entrevista. A partir de lo que ya hemos estado conversando, ¿cuáles son los principales conflictos emocionales que, a su entender y su experiencia, se generan en el interior de las familias? Creo que el código refleja algo que nosotros hemos necesitado durante mucho tiempo. Nosotros usualmente afrontamos y tenemos en consulta muchas dificultades, por ejemplo, con las pautas de crianza, con la actitud de la familia ante determinadas situaciones que se pueden dar entre padres y madres, o cuando se separan, o cuando hay otros miembros de la familia. O sea, a veces las familias son con muchos otros miembros que no son solamente la familia supuestamente nuclear, ¿no? Y por lo tanto, eso hace de que se produzcan conflictos, problemas de emociones, de irritabilidad, voluntarismo, ignorancia, no hay otra forma de decirlo, de cuáles son las pautas de crianza y del desarrollo de la infancia, y esto nos permite a nosotros, nos ha permitido incluso durante la etapa de pandemia ir preparando a la familia en ese tipo de educación. Y creo que eso va a ser algo muy importante, porque además de tener la educación, van a tener el respaldo, van a tener la protección, que es algo que nos ha estado faltando. Es decir, yo no digo que la familia siempre trate de proteger, pero además ahora de la protección de la familia va a tener una protección legal, una protección del Estado, y van a poder exigir sus derechos tanto los familiares como los niños. Los niños van a adquirir voz. Exactamente. Usted nos comentaba cuando preparábamos la revista que uno de los términos que se están incluyendo en este Código de las Familias es la responsabilidad parental, la autonomía progresiva, y es uno de los temas que más se está debatiendo en la consulta popular. ¿Qué nos puede decir? Bueno, acerca de la responsabilidad parental, yo creo que es primordial. Los hijos los creamos, los fabricamos, los tenemos, pero no son un objeto de nuestro hogar. Los hijos es algo que nos permite disfrutarlos, nos permite amarlos, nos permite también ver una continuidad de nuestra propia vida y de la vida que ellos mismos van estableciendo con sus intereses y con sus gustos. Por lo tanto,
es muy importante que la familia tenga muy claro que la responsabilidad empieza desde la concepción hasta el último día que compartimos con nuestros hijos. Creo que eso es muy importante. Nosotros comentábamos entre colegas que el código requiere del estudio profundo, ya que se adquiere un derecho, pero se adquiere también una gran responsabilidad en cuanto a la selección de pareja, en cuanto a las obligaciones que adquirimos cuando comenzamos una relación y tenemos también a vistas el poder procrear, o sea, tener nuestra prole y poder educar a nuestra prole, y eso hace de que nosotros seamos también responsables desde antes de la creación de nuestras uniones, sea del tipo que sea. De hecho, nosotros hemos estado recibiendo parejas de todo tipo, o sea que parte de las consultas que hemos tenido han sido uniones de hecho, han sido también uniones múltiples en los cuales se dan las familias más diversas y menos tradicionales, y eso nos ha permitido abogar todo el tiempo y defender el derecho que tienen esas personas a poder constituir sus familias y el derecho y la obligación que tienen los padres de ser responsables y acompañar el desarrollo de sus hijos. Creo que eso es algo fundamental. No somos dueños para castigar, no somos dueños para maltratar ni para usarlos, sino somos dueños para compartir y amar. La autonomía progresiva, entonces. La autonomía progresiva es algo importantísimo porque en el antiguo código se hablaba de cuál era la edad en que el niño tenía derecho a hablar y se ponía una edad cualquiera. Pero nosotros estamos muy de acuerdo que debe atenderse a ese desarrollo progresivo y a esa autoridad progresiva, ya que no puede ser automático, una edad cronológica, depende del desarrollo psicológico que tenga ese niño, de la madurez que posea y de también las capacidades. Porque si es un niño que ha tenido dificultades en el desarrollo, son dificultades que no son solubles a corto plazo o no son solubles porque somos diversos y siguen siendo niños y siguen siendo nuestros hijos, bueno, pues es importante atender que no es un número frío, sino es el estudio y el acompañamiento también por parte de los especialistas de estudiar el caso que se trate, de que cuando se vaya, si es necesario, a un juzgado, que se pueda determinar si ese niño está en capacidad como para emitir una opinión responsable, porque de hecho está viviéndolo. Es decir, ¿cómo no va a ser responsable y reconocida claro, si él lo está viviendo a diario? ¿Quién mejor que él para opinar lo que está sucediendo a lo interno de la familia y quién es el que se ocupa y el que educa de manera acertada? Interesante estas visiones integrales que nos ofrece la doctora, sobre todo porque parte desde la planificación de la familia y con el acompañamiento durante toda la vida y respetando siempre la autonomía progresiva. Y doctora, ¿cuánto cree usted precisamente que las leyes y en particular este proyecto de Código de las Familias puede aportar a la construcción de armonía familiar? Bueno, yo creo que el código, para empezar, es un código muy audaz y es un código que permite contemplar todas esas familias que se nos quedaban fuera del código, que se quedaban sin los derechos. Eso es lo primero. Y por lo tanto, eso beneficia, eso es ganancia neta para todas las familias, porque una familia que siente que no tiene derecho de constituirse como tal, no puede ser una familia feliz. Y quien no tiene una familia feliz es muy difícil que eduque a sus hijos en el bienestar y en el amor. Entonces, de entrada, creo que eso nos permite ganar todo el tiempo en seguridad, en responsabilidad, en derechos, en el conocimiento. Es algo que yo insisto, hay que leerse el código a profundidad, poquito a poco, porque es largo, pero hay que estudiarlo y hay que saber a qué vamos a tener derechos cuando logremos tener la aprobación del código. Y que lo sepan todos. Es muy importante que los adolescentes y hasta los niños dan asignaturas que son relacionadas con los derechos de las infancias. Y esto también, el Código de Familia, ellos tienen también el derecho a conocerlo,
para poder exigir sus derechos y poder tener ese beneficio que hay veces que se oculta. Hay frases que son lapidarias, ¿no? Yo hago con mi hijo lo que quiera porque para eso es mi hijo. Es mío, sí, es suyo cuando usted lo creó, pero es también de la sociedad. Un ser social. Y es él mismo, es de sí mismo en primer lugar. Y por lo tanto tenemos que aprender a respetar y a oír. Eso de que los niños hablan cuando las gallinas salen de paseo, no puede ser. Los niños hablan cuando saben lo que están diciendo o por lo menos cuando tienen opinión. Y muy sinceros que son, doctora. Sí, es lo mejor que tienen. Muy sinceros que son. Es lo mejor. El adulto puede dar vueltas, pero el niño va directo. Si te gustó, bien, y si no, es tu problema. Creo que eso es algo muy importante y es parte de los grandes beneficios que nosotros tenemos. Eso también nos da a nosotros la posibilidad como especialistas, me refiero, a poder preparar mejor a todos aquellos especialistas de psicología, de sociología, a los psicopedagogos que forman parte de los equipos asesores de los juzgados, de los jueces, porque son los que van también a darle al juez las opiniones responsables y profesionales de cuál es la situación en la que se encuentra el niño desde el punto de vista emocional. ¿Por qué el niño está irritado? ¿Por qué el niño tiene problemas de conducta de pronto? ¿Cómo manejar una situación de separación? Si todos son elementos importantes que se estudian profesionalmente y que, bueno, qué mejor que dar esa información y poder divulgar toda esa cultura de la familia que es tan importante, y de la familia y del derecho, que es tan importante en estos momentos. Porque de aprobarse este Código de la Familia tenemos que prepararnos para implementarlo, no solamente ustedes los especialistas, los psicólogos, los sociólogos que usted decía, también los jueces que impartirán justicia y dirán si realmente es o no es así. Y la población. Por supuesto. Nosotros cuando conversábamos, tuvimos la suerte de poder estudiar el código, diferentes, dentro de la facultad, diferentes especialistas, de género, de familia, de tercera edad, de infancia y adolescencia, de niños con problemas especiales, y entre todos nosotros decíamos, el código es maravilloso, pero requiere desde ya comenzar nosotros también a trabajar en cómo llevar a la familia cubana y a la población en general el entender sus derechos, el saber cómo utilizarlos y cómo exigirlos en un momento determinado, y el planear, pensar, actuar a conciencia de la responsabilidad que adquirimos cuando constituimos una familia y aprender a vivir en familia. Doctora, hemos hablado durante esta revista de los afectos y el amor, y para el final hemos reservado a una pareja que su obra y su creación artística se funda precisamente en el amor. Invitamos entonces al dúo Iris. Adelante. Vamos a acomodarnos nosotros para que ellos puedan... Gracias a ustedes por su paciencia de estar acá con nosotros en la revista. Y ustedes, además de una pareja creativa, ya lo decíamos, son una pareja sentimental. ¿Cuánto del amor que sienten el uno por el otro está reflejado en su música? Bueno, yo creo que todo lo que nos rodea es amor, y a eso le cantamos, no solo al amor que nos sentimos, sino también al amor a la familia, a los amigos, a esas personas que nos han apoyado, el amor a nuestra ciudad, a nuestro país. Yo creo que todo se refleja en la obra que hacemos. Siempre lo digo, el amor es como nuestro motor impulsor. Sin el amor no tenemos creación, no tenemos motivación para vivir, no tenemos nada. Creo que el amor es la fuerza que nos mueve, Es la esencia que los mueve. Bueno, y precisamente, Vero, por este amor y en nombre de este amor, ¿cuánto creen que puede aportar este Código de las Familias al desarrollo de Cuba como una sociedad de derechos? Bueno, estamos hablando de un código moderno, de un código inclusivo, y de verdad que estamos muy contentos. Ojalá logre aprobarse, porque estamos pensando como país, ¿no? Estamos diciéndole sí a la igualdad de derechos, a la igualdad de género, estamos diciéndole no a la homofobia, a la discriminación, a la violencia. Y yo creo que necesitamos pensar así, ¿no? Como sociedad. Es un código que aprobamos totalmente y que, bueno,
nos piensa a todos, ¿no? Como miembros de esa primera casa que es la familia y como miembros de la sociedad también. Muchísimas gracias entonces también por estar con nosotros. Y no nos podemos despedir sin música, porque si los tenemos aquí es porque van a tocar algo. Sí. Van a tocar algo. ¿Qué nos van a compartir? Bueno, quisiéramos hacerles una canción que se llama Nana para despertar, y es precisamente de una canción que hicimos para una novela que tiene que ver con la maternidad, perdón. Y es una canción que teníamos hecha acerca de la paternidad y la maternidad responsable. Muchas veces nos toca estar lejos de esos pequeños que nos toca, que creamos y que por cuestiones de la vida muchas veces nos perdemos su parte más importante de la vida, ¿no? Que es esa niñez, ese momento en el que los padres todo el tiempo deberían estar con ellos, pero a veces no es posible. Entonces, bueno, esa canción es dedicada a esas personas y a esos niños también que no han tenido esa posibilidad. En mi caso no soy madre, pero bueno, me recuerda mucho a mis hermanos y bueno, es un sentimiento también maternal que tengo hacia ellos. Así que bueno, de eso va este tema, Nana para despertar. Y antes de la música vamos a despedir nuestra transmisión especial. Muchísimas gracias por su sintonía en Cubavisión Internacional. Hoy estuvimos hablando del proyecto de Código de las Familias que se está ahora en proceso de consulta popular en nuestro país. Gracias por acompañarnos. Sobre el Código de las Familias estaremos hablando en próximos espacios en Cubavisión Internacional. Ahora el tubo Iris y su música. Adelante. Despierta, ya sumas a tu vida un nuevo día. Afuera se oyen revoloteando golondrinas de cristal. Tus ojos suplican ir despacio brevemente. Prefieres el silencio permanente, pero te abraza el beso de mamá. Despierta, ya viste de colores la mañana. Con ella va mi primer regalo hasta tu cama. Recuerdo que un día como hoy viniste al mundo. Fue la primera vez que el llanto pudo llenarlo todo de felicidad. Sé que tienes cosas por contarme y yo por preguntar. Ríes y hasta el mar. Puede parecer incierto el tiempo, vuela, y de tu inocencia voy quedando atrás. No me ves estar, pero sigo cada paso que tú das. Solo sigo cada paso que tú das. Que hoy te inunde la alegría, sana con tu voz la herida que pudo quedar abierta en mi omisión. Tan gigante mi pequeño, yo me envuelvo entre tus sueños y pretendo que te abrace esta canción. Sé que tienes cosas por contarme y yo por preguntar. Ríes y hasta el mar. Puede parecer incierto el tiempo, vuela, y de tu inocencia voy quedando atrás. No me ves estar, pero sigo cada paso que tú das. Solo sigo
Despierta, despierta.